Hola, les doy la bienvenida a la cuarta y última parte del tema 3, Teoría Básica del Crecimiento. Hoy vamos a hacer una introducción al concepto de la economía de las ideas y específicamente vamos a trabajar con el modelo de Romer, una modelización en la que se endogeniza, se introduce dentro del modelo la generación de ideas, ¿no? El desarrollo de ideas. Recordemos un concepto que ya hemos visto anteriormente cuando lo introdujimos, ¿no?, en el modelo de Solow, el concepto de tecnología. Los factores de producción en los insumos se pueden combinar de diversas maneras para generar producto. Ahora bien, cualquier elemento que provoque una mejor combinación de factores de producción y insumos y que redunde en un mayor nivel de producto, eso es lo que le llamamos tecnología. Es decir, no estamos pensando solamente no sé, maquinaria o en informática, en computadoras, sino también, por ejemplo, una mejor organización del proceso productivo, siempre y cuando, como les decía, redunde en un mayor nivel de producto, ¿no?, en una mayor productividad de los factores. Eh, Eso también se incluye en ese concepto de tecnología, en el concepto que usamos aquí como tecnología, ¿no? Eh, Modificaciones en la manera de organizar el proceso productivo, obviamente ideas, ¿no? Las ideas, siempre y cuando mejoren esa combinación para la producción, este, también estamos hablando de tecnología. En los modelos que hemos visto anteriormente, eh, estos modelos surgían de teorías basadas en el capital y la acumulación de capital. Ahora, fíjense que en la función de producción, la función de producción agregada, nosotros teníamos la existencia de capital y de trabajo y se combinaban entre ellas para generar, para dar como resultado el producto, ¿no? Y estaba acá, digamos, ya existían, o se estaba utilizando esa existencia de ideas, ¿no?, de tecnología. Entonces, aquellos modelos insisten en la importancia de la tecnología. Y habíamos llegado a la conclusión de que no existe crecimiento económico si no había progreso tecnológico, ¿no? Y, bueno, los países eran ricos o pobres debido a las diferencias de productividad. Entonces, como conclusión, en esa teoría que hemos visto anteriormente, la tecnología es fundamental, pero no habían modelos, ¿no? Como dicen algunos autores, la tecnología cae como un maná del cielo dentro de esos modelos. Llega de afuera, llega de forma exógena, a una tasa de crecimiento G que es constante, ¿no? Un poco de contextualización al concepto de economía de las ideas. Arrow, Romer y otros autores anteriormente ya señalaban que el progreso técnico se podía endogeneizar, ya que se generaba a través o a partir del conocimiento de los hechos y el aprendizaje. Es decir, que eh, el uso intensivo del capital probablemente pueda generar algo así como know-how, lo que conocemos como know-how, saber hacer. Algunos autores le llaman saber invertir también. Es decir, el uso intensivo del capital probablemente genere algo así, entre comillas, como derrame que impacte en la productividad del capital, ¿no? Un aprendizaje en el uso del capital. Eh, Remontándonos un poco para atrás, respecto al concepto de invención e innovación, ¿no?, que ya han visto anteriormente. Invención, bueno, inventar cosas nuevas, ¿no? Máquinas, ideas, eh, métodos de producción, siempre que, bueno, inventar cosas que se utilicen para generar producción, ¿no? Obvio. E innovación, bueno, eh, combinar cosas que ya existen, pero que redunden en una mayor productividad. Entonces, remontándonos para atrás, una mirada que ya se planteó, perdón, planteó Schumpeter, no sé, década del 30, 1930. Él hablaba de un concepto conocido en economía, de destrucción creativa. Planteaba que la economía, el crecimiento,
se produce con disrupciones en los métodos de producción, ¿no? Que destruye los métodos anteriores y evoluciona hacia métodos con mayor productividad, ¿no? Eh, un poco más, bastante más atrás podemos ir al movimiento de los luditas, que bueno, todavía se utiliza la palabra, que fue un movimiento de trabajadores, artesanos, siglo XIX, principio del siglo XIX, después de la Revolución Industrial, eh, que se juntaban para destruir las máquinas que habían surgido con la Revolución Industrial, porque bueno, les quitaba el trabajo, ¿no? Pero esas máquinas generaban eran más eficientes, abarataban los productos, este, y era más accesible para toda la gente, pero claro, ellos se quedaban sin trabajo, ¿no? Trayéndolo un poco al presente, a este concepto, eh, el caso de Uber, ¿no? Cuando llegó Uber, que no sé si se acuerdan que los taxistas salían a manifestarse y por ahí rompían, pasaba un Uber y rompían el auto, porque claro, está en juego su trabajo, y, pero bueno, hay que ver si es más eficiente el uso de Uber que el uso convencional de los taxis, ¿no? Eh, algunos historiadores, esto está citado en el texto que ya les voy a comentar al final, ¿no? Que uso en esta presentación. eh, bueno, Douglas North mantenía la tesis de que el crecimiento económico moderno se debe a los derechos de propiedad intelectual. Es decir, cuando irrumpen los derechos de propiedad intelectual, se tiene una base jurídica, ¿no? Obviamente con un trasfondo político, pero si el crecimiento económico se dispara con la revolución industrial, lo que él planteaba es lo que dio lugar a esa irrupción fue que anteriormente no había un mecanismo de mercado que incite a las personas a dar su tiempo a inventar, ¿no? A invertir tiempo y recursos y dedicarse a la invención, ¿no? Y que no fue hasta que surgen los derechos de patente, ¿no? De propiedad intelectual, justamente en los inicios de la revolución industrial, cuando esos incentivos de mercado fueron incentivos de mercado suficientes como para que se disparen las investigaciones y los descubrimientos, y etcétera, etcétera. En, en los textos generalmente lo citan a la ley de Moore, así que encontré este gráfico para mostrárselo. La ley de Moore, quizás la escucharon, es un propietario, gerente de una, creo que de Intel, que dijo hace, no sé, en los 60, que había calculado que cada aproximadamente 2 años, por ahí dice, sí, cada 2 años, el número de transistores que se integraban en los circuitos se duplicaba, ¿sí? Entonces, él predijo eso y se fue cumpliendo a lo largo de las décadas, ¿no? Si bien es verdad que acá lo que tenemos es el número de transistores dentro de un procesador, ¿será? Sí, acá están los diferentes procesadores de Intel, ¿no? De Pentium hasta el último acá, GCI, PU, 32 Core, AMD, no sé. Em, es decir, en principio no existe un límite para que la, la tecnología, las ideas, se desarrollen y se dupliquen, por ejemplo, porque, digamos, este pronóstico que hizo Moore se puede aplicar y se aplica en diversos aspectos de la tecnología, ¿no? No solo para la velocidad de procesamiento de las computadoras. Es decir, no existe un límite, pero sí existe un límite físico. Por ejemplo, en este caso sí se planteó que llega un momento en el que se sobrecalientan los procesadores. Esto se planteó en los 90, creo, ¿no? 80, 90, que ya no se podían meter más circuitos porque se sobrecalentaba, ¿no? O sea que hay una barrera física. Pero sin embargo, luego se modificaron la-
el mecanismo que utilizaban los procesadores y se pudo continuar, así que se volvió a replantear el límite físico, en este caso, ¿no? De la velocidad de procesamiento de las computadoras. Así que por lo tanto, hasta hace poco se seguía duplicando cada 2 años en la velocidad de procesamiento. Eh, qué sé yo, la velocidad de los aviones, hay un límite físico, ¿no? Si están volando acá en la atmósfera, al principio es fácil duplicar la velocidad, pero bueno, luego se hace más difícil o imposible. Bueno, curiosidad. Veamos un poco esto de la economía de las ideas. Las ideas cómo son concebidas dentro de este tipo de modelos, como bienes económicos, ¿no? Ideas como bienes económicos, pero muy distintos a los bienes económicos con los que estamos habituados a trabajar. Las ideas tienen dos características inherentes. Por un lado, son bienes no rivales, debido a que una vez que se inventó una idea, digamos, cualquier persona la puede, una o millones de personas la pueden utilizar sin ningún costo adicional. Además, son bienes no excluyentes, o en todo caso parcialmente excluyentes, porque no, es muy difícil excluir a que otras personas utilicen una idea. Hay algunos mecanismos, no sé, los derechos de propiedad, las patentes, pero tienen cierto alcance, ¿no? Entonces, el hecho de que sean no excluyentes genera externalidades positivas, es decir, beneficios que no pueden ser internalizados por el productor de las ideas, ¿no? El productor de las ideas tiene el incentivo que tiene para crear nuevas ideas va a depender de las ganancias que pretenda obtener, ¿no? El beneficio que pretenda obtener, que va a ser un beneficio privado. Pero el hecho de que las ideas generen desbordamientos positivos genera un beneficio social que no puede ser captado eh, por el investigador, ¿no? Hacemos además que los bienes que no son rivales generalmente se producen una sola vez, es decir, incluyen un costo fijo inicial muy alto, los recursos, el tiempo que se le tiene que dedicar para el desarrollo y la concepción de esa idea, ¿no? Y, o sea, un costo fijo alto de producción, pero un costo marginal cero para una unidad adicional que se pretenda producir, o casi cero. Pensemos, por ejemplo, en el desarrollo de un software, requiere este, una cantidad importante de recursos humanos y tiempo, eh, corrección de errores, no sé, la versión beta, etcétera, pero una vez que se ha completado el diseño del software, replicarlo va a tener un costo casi cero si lo copiamos en un CD, porque el CD va a ser un bien rival, pero el contenido del CD, o sea, la idea, es no rival. Y va a ser cero si lo copiamos directamente en ningún elemento físico, ¿no? Por otro lado, estamos ante la presencia de rendimientos crecientes a escala. Esto, este contexto está relacionado también con el hecho de que se relacione con costos fijos, ¿no? La idea que se implementó al diseñar ese software eh, hizo que solo se necesite una sola vez ese costo de investigación, pero luego este, en los desarrollos posteriores por encima de ese software, o sea, ese software sirve como insumo para una evolución del producto en la que luego cada unidad adicional que se produzca sí va a tener rendimientos constantes a escala. Luego, también estamos frente a un contexto de competencia imperfecta, porque pensemos que el productor de ideas no puede establecer un precio igual al costo marginal, porque eso le va a dar como resultado ganancias negativas, debido justamente a esto que existe un costo fijo inicial muy alto. Esto siempre nos preguntamos por qué es tan caro, no sé, por ejemplo, el Office, es carísimo, debido a que ha tenido un costo de desarrollo enorme y existen elementos del marco jurídico, ¿no? que
hacen que haya que pagar un precio mucho más alto de lo que en realidad tiene el CD, ¿no? El CD en el que se copió el costo marginal de una unidad adicional de producir un software de Office, ¿no? Em, es lógico que un, un investigador, el incentivo que tiene es, para producir una idea, es obtener ganancias. Entonces, em, necesita alejarse de la competencia perfecta. Necesita que el precio sea mayor al costo marginal de la producción del bien, ¿no? Entonces, por último, bueno, la escala de la economía desempeña un papel muy importante en la economía de las ideas. Veamos un poco la estructura que tiene el modelo, que intenta endogeneizar, es decir, incluir el progreso tecnológico, introduciendo la búsqueda de nuevas ideas por parte de los investigadores. Una salvedad aquí es que em, este modelo se pretendía describir al grupo de los países más avanzados del mundo como un conjunto, ¿no? Contiene en realidad dos grupos de ecuaciones. Por un lado, bueno, la función agregada, que incorpora las ideas que ya la conocemos, la hemos trabajado, ¿no? Y veamos que aquí tenemos la manera en que se relaciona el capital en que interactúa el capital con el trabajo, que a su vez está influido por el nivel de tecnología. Pero como vemos, em, digamos, estamos utilizando la existencia de ideas, ¿no? La interacción entre el capital, el trabajo y las ideas para generar producto, ¿sí? Luego vamos a ver una serie de ecuaciones relacionadas con la generación de ideas. Em, Luego, las ecuaciones de acumulación del capital y del crecimiento del trabajo son idénticas a como lo hemos visto en el modelo de Solow, ¿no? Bueno, el capital se acumula este, conforme a la tasa de ahorro de la economía y menos la depreciación que tiene el capital, ¿no? Y, lógicamente, el trabajo también, bueno, es equivalente a la población, ¿no? Crece a una tasa constante y exógena, n. Entonces, la función de producción en este modelo describe cómo las existencias de capital y del trabajo se combinan para dar como resultado la generación de producto y utilizando la existencia de ideas. Entonces, como habíamos visto anteriormente, ¿no? En el modelo de Solow, para un determinado nivel de tecnología, la función de producción va a mostrar rendimientos constantes a escala en el capital y en el trabajo. Es decir, que si duplicamos el stock de capital y el stock de trabajo, pues entonces el stock de productos se va a duplicar. Pero si reconocemos que las ideas además son otro insumo más para la producción, entonces sí vamos a estar frente a rendimientos crecientes. Por ejemplo, habíamos estado hablando del desarrollo del software y dijimos que eh, tuvo un costo fijo inicial, pero una vez desarrollado el software, para duplicar la producción, en Microsoft lo que tuvo que hacer es, no sé, duplicar la copia de CDs, pero la idea ya estaba creada, el costo fijo, la inversión inicial para la producción de la idea se hizo una sola vez, ¿no? Entonces, en este caso, si las ideas son también otro insumo para la producción, entonces, al duplicar el capital y el trabajo y las existencias de ideas, entonces, seguramente la producción se va a multiplicar más que proporcionalmente. Esto debido justamente a la naturaleza no rival de las ideas, ¿no? El modelo incorpora esta ecuación fundamental para describir cómo se generan estas nuevas ideas, llamémosle ecuación para el progreso tecnológico.
Cuando vimos el A en la función de producción de recién, estábamos hablando de un nivel de tecnología, un nivel de ideas un nivel de conocimientos hasta el momento, hasta un momento determinado. Entonces, la variación o la creación de ideas en un periodo va a estar determinado por esta ecuación en la que tenemos, ahora les muestro, dice L sub A, porque claro, en realidad los trabajadores, L sub A, vendrían a ser como los investigadores, ¿no? Son trabajadores, pero que se dedican a la investigación y no a la producción de bienes. Entonces, claro, tenemos que dividir LA L en LA y LI. Además, bueno, el número de trabajadores en busca de nuevas ideas, los investigadores, y delta rayita vendría a ser la tasa a la que se descubren nuevas ideas. En principio, bueno, delta rayita podría simplemente ser una constante, ¿no? Este es el modelo más simple de creación de ideas. Em, pero se podría pensar que em, la existencia de ideas que ya se han inventado, la variación, la creación de ideas, pueda depender de la existencia de ideas inventadas anteriormente. La frase que siempre se utiliza es esta de que se le atribuye a Newton y a otros pensadores anteriores. Newton decía lo que descubrí fue gracias a que estaba parado en los hombros de gigantes, ¿no? Es decir, todo el conocimiento acumulado de la humanidad permitió que Newton, que se llamaba a sí mismo como un enano, pueda haber mirado más lejos, ¿no? O sea, porque estaba parado encima de todos los conocimientos adquiridos hasta ese momento. Entonces, pero por otro lado, también se puede pensar que quizá las ideas más obvias se descubren primero y luego cuesta, eh, o las ideas posteriores puede que sean más difíciles de descubrir. Entonces, por un lado, podemos pensar que delta rayita puede ser una función creciente de A, si lo vemos desde ese punto de vista de eh, estar parado en hombros de gigantes, ¿no? Pero si las ideas posteriores son más difíciles de descubrir, entonces puede que sea que delta rayita sea una función decreciente de A. Esto implica que también se deba elaborar un modelo para esa tasa de creación de nuevas ideas. Entonces, si pensamos que la tasa a la que se descubren nuevas ideas va a depender de todo lo que ya se inventó previamente, podemos plantear la ecuación a la que se descubren nuevas ideas de esta manera, ¿no? Incluyendo un parámetro phi, este parámetro phi, aquí delta y phi son constantes, y le llamamos efecto de desbordamiento, en- fundamentándonos en lo que vimos recientemente, de que la productividad en la investigación va a aumentar con la existencia de ideas que ya se han descubierto anteriormente. Si pensásemos en un phi menor a cero, estaríamos pensando en lo que charlamos recién de que supuestamente las ideas más obvias se descubrirían primero y luego las ideas posteriores serían cada vez más difíciles de descubrir. Es decir, que delta sería una función decreciente, ¿no? Con un phi menor, decreciente de A, con un phi menor que cero. Y un phi menor o igual a cero plantearía una compensación, ¿no? Entre em, este desbordamiento positivo y esta dificultad para descubrir ideas posteriores, nuevas ideas, ¿no? O sea, la productividad de la investigación va a ser independiente de lo que exista anteriormente, eso con un phi igual a cero. Pero también es posible que la productividad promedio de los investigadores dependa del número de personas que están dedicadas a la búsqueda de nuevas ideas, ¿no? Con menos investigadores, la productividad de los investigadores va a ser mayor que
con una mayor cantidad de investigadores. Entonces, si tomamos la ecuación 2 y 3, vamos a llegar a una función de producción general de nuevas ideas con estas características, ¿no? Acá incluimos este otro parámetro lambda que afecta a el stock de de investigadores, ¿no? De trabajadores dedicados a la generación de nuevas ideas. Y le llamamos efecto de duplicación porque está mostrando una externalidad que está asociada con la duplicación de ideas. Con muchos investigadores es más probable la duplicación de esfuerzos. En Jones, en la bibliografía, a este efecto lo compara con como que muchos investigadores se pisan entre ellos los pies, ¿no? Y phi, bueno, lambda está entre 0 y 1, ¿no? Y phi también está entre 0 y 1. Habíamos dicho que reflejaba el desbordamiento positivo de conocimiento. Y decíamos que, bueno, esto se lo comparaba con el hecho de estar parado sobre hombros de gigantes, ¿no? Es decir, este, el stock de conocimiento previo tiene que ver. Entonces, al fin y al cabo, estamos ante la misma disyuntiva que cuando vimos el modelo de Solow, ¿no? Porque este modelo también predice que todo crecimiento per cápita se va a deber al progreso tecnológico. A lo largo de una ruta de crecimiento equilibrado, la producción per cápita, la tasa de crecimiento del producto per cápita, la tasa de crecimiento de el capital per cápita y la tasa de crecimiento de las ideas va a ser, todas van a crecer a la misma tasa, ¿no? Eso siempre a lo largo de una ruta de crecimiento equilibrado. Y llegamos a la misma conclusión. Si no hay progreso tecnológico, entonces no hay crecimiento. Pero claro, entonces la pregunta sería, ¿y cuál es la tasa de progreso tecnológico en el estado estacionario? Porque recordemos que acá estamos endogenizando esa tasa. ¿Cuál va a ser la tasa de progreso tecnológico en una ruta de crecimiento equilibrado, ¿no? En el estado estacionario? Tomamos la función de producción, que hemos llamado 4, y dividimos ambos lados por la variable a, ¿sí? Entonces, por un lado nos va a quedar a punto sub a, vendría a ser la tasa de crecimiento de las ideas, ¿no? La aparición de las ideas respecto a la variable. Y acá tenemos el parámetro de la tasa de producción de nuevas ideas, tenemos el stock de trabajadores dedicados a la creación de nuevas ideas, elevado al parámetro lambda, ¿se acuerdan que hemos dicho que tiene que ver con el efecto de duplicación? Y dividido el stock de ideas elevado a la 1 menos phi, el efecto de desbordamiento. Entonces, en el estado estacionario, esto que está acá es la tasa de crecimiento de las ideas, ¿no? Es decir, en el estado estacionario, la tasa de crecimiento de las ideas es constante. Pero va a ser constante si el numerador y el denominador, aquí, el numerador y el denominador del lado derecho de la ecuación, digamos, crecen a la misma tasa. Entonces tomamos logaritmo y derivamos respecto al tiempo en ambos lados de la ecuación 5 y llegamos a esto, ¿no? Bajamos el exponente, que en este caso es lambda, el efecto duplicación, por LA punto dividido LA vendría a ser la tasa de crecimiento de los trabajadores dedicados a la investigación, ¿no? Dedicados a la creación de nuevas ideas. Menos 1 menos phi, que es el exponente del denominador en la ecuación 5, por, y fíjense, a punto dividido a, dijimos, la tasa de crecimiento de las ideas. Entonces, además, en el estado estacionario, es lógico esto, la variación, la tasa de crecimiento de los investigadores tiene que ser igual a n. No puede ser mayor que n porque si no en un momento van a haber más investigadores que población, ¿no? Así que eso es imposible.
Por lo tanto, si sustituimos lo que dijimos recién, la tasa en la ecuación 7, ¿no? 7 sí. La tasa de crecimiento de los trabajadores dedicados a la tecnología, a la investigación, perdón, es igual a la tasa de crecimiento de la población, aquí está en la fórmula. Sustituimos y pasamos al otro término, la tasa de crecimiento de las ideas. Llegamos a esta ecuación que, que vendría a ser la tasa de crecimiento a largo plazo de la economía, porque si dijimos que la tasa de crecimiento del producto per cápita se iguala en el largo plazo, ¿no?, con la tasa de crecimiento de las ideas, que es este A punto dividido A, entonces esto es la tasa de crecimiento de la economía a largo plazo, ¿sí? Y está determinada, fíjense, por los parámetros, o depende de los parámetros de la función de producción de ideas, phi, la tasa de desbordamiento, efectos de desbordamiento, y lambda, los efectos de duplicación, ¿no? Y, lógicamente, n, la tasa de crecimiento de la población, que no es otra cosa que es igual a la tasa de crecimiento de los investigadores. Así que esta vendría a ser la ecuación de creación de nuevas, la tasa de crecimiento de nuevas ideas, que es igual a la tasa de crecimiento de la economía. Aquí lo que hago es intentar hacer un pequeño mapa de ecuaciones, para que no tengan que volver atrás en el video. Así que rapidito les comento, estamos hablando de dos ecuaciones fundamentales. Por un lado, la función de producción de la que partimos, que, bueno, en donde tenemos los factores de producción, capital, trabajo y stock de ideas, ¿sí? Por un lado. Luego, por otro lado, este A punto vendría a ser el número de nuevas ideas que se producen en un periodo que está determinado por la, la tasa a la que se descubren nuevas ideas multiplicado con los trabajadores que se dedican a la producción de nuevas ideas. Además, dijimos que hay una externalidad positiva que tiene que ver con el desbordamiento de ideas. Luego, además, agregamos a L un efecto de duplicación de ideas. Estamos con la 4. Si queremos conocer la tasa de crecimiento de las ideas, dividimos con A, con la variable, y llegamos a esto, a la 5. Aplicamos logaritmo, ya que sabemos que en la ruta de crecimiento de largo plazo, la tasa de crecimiento de las ideas es constante. Entonces, bueno, aplicamos logaritmo, llegamos a esto, a las 6. Sabemos que L sub A punto dividido LA es N, y sabemos que A punto dividido A es GA. Entonces, bueno, suplantamos aquí en N y suplantamos aquí con GA. Hacemos un paso de términos de GA para este lado y llegamos a la ecuación de crecimiento de la economía, ¿no? Acuérdense que A punto dividido A es GA, que a su vez es igual a la tasa de crecimiento de la economía. Entonces, veamos en un ejemplo, estamos frente a una economía en el que el rendimiento del factor trabajo empleado para la producción de ideas es de lambda igual a 0,3. La tasa de desbordamiento de ideas es de phi igual a 0,15 o 15%, y la población crece al 9%. Entonces la tasa de crecimiento de la economía va a ser, utilizando la fórmula 8, creo que vimos recién, sustituimos y llegamos a la conclusión de que esa economía va a crecer al aproximadamente 3,2%. Algunas conclusiones entonces que podemos sacar del modelo de Romer, que a diferencia del modelo de Solow, aquí sí la tasa de crecimiento de la economía depende positivamente de la tasa de crecimiento de la población, porque aumenta el número de investigadores dedicados a la creación de nuevas ideas. Esto lo vemos fácil si suponemos un lambda igual a 1, o sea que no hay efectos de duplicación, y un phi igual a 1, que no hay efectos de desbordamiento en la fórmula, y sí, obviamente que la tasa de crecimiento
de las ideas va a ser igual a la tasa de crecimiento de la población. Entonces, si la población crece, bueno, les decía recién, aumenta el número de investigadores que son el insumo clave para generar progreso tecnológico. Eh, y además, si aumentan las ideas, eh, como son bienes no rivales, todos en la economía se benefician, ¿no? Estamos hablando de los desbordamientos. Luego, al igual que Solow, cualquier política que modifique la tasa de inversión o la tasa de ahorro no impacta en el crecimiento a largo plazo, ¿no? Sí impacta en la transición hacia un nuevo estado estacionario, es decir, tiene un impacto de nivel y no de tasa de crecimiento de la economía. Hay un ejemplo diferente que podemos aplicar. Fíjense que en el modelo neoclásico habíamos visto que si modificábamos, si alguna política modificaba la tasa de ahorro, eso no tenía un efecto en largo plazo en el crecimiento económico, sino un efecto de transición con otro nivel, un efecto en el nivel de ingreso, ¿no? Y, y aquí llegamos a la misma conclusión, pero estamos frente a un modelo de progreso tecnológico endógeno y sin embargo tenemos el mismo resultado. Si ustedes se fijan en la última ecuación con la que hemos trabajado, la ecuación de progreso tecnológico en realidad no depende del capital y tampoco ni de la producción, sino de la fuerza laboral, debido a que, bueno, el aumento de la tasa de crecimiento de la población implica que aumentan los trabajadores dedicados a la investigación, ¿sí? Entonces, depende en realidad de la fuerza laboral y de la parte de la población dedicada a la investigación. Entonces, pensemos este otro análisis. ¿Qué pasaría si aumentase, no la población, no la tasa de crecimiento de la población, ¿no? Sino que aumente de manera permanente la parte de la población que se dedica a la investigación de nuevas ideas? Recordemos que aquí L se divide en el factor trabajo, se divide en trabajadores que se dedican a la producción de bienes y trabajadores que se dedican a la producción de ideas. Entonces, supongamos que aumenta la proporción de trabajadores que se dedican a la producción de nuevas, con una política, digamos, activa del gobierno. Tomemos la ocasión más simple que hemos visto, de la tasa de crecimiento tecnológico. Em, y bueno, para simplificar, supongamos que no existen efectos de duplicación ni efectos de desbordamiento, para hacerlo más intuitivo. Entonces, llegamos a esta igualdad en la que la tasa, A punto dividido A, ya sabemos que la tasa de crecimiento de las ideas es igual a la tasa a la que se descubren nuevas ideas multiplicado por esta razón em, trabajadores, investigadores, trabajadores que se dedican a la producción de nuevas ideas y nivel de conocimiento, ¿no? Stock de ideas, digamos. O también, bueno, obviamente que si A punto A es la tasa de crecimiento de las ideas, em, esta igualdad es lo mismo, ¿no? Y sabiendo que en el estado estacionario, habíamos dicho recién, la economía crece a lo largo de la ruta de crecimiento equilibrado, entonces la tasa de crecimiento tecnológico, que es G sub A, va a ser igual a la tasa de crecimiento de la población en este modelo simplificado, ¿no? Por lo tanto, la razón, eh, trabajadores dedicados a la investigación en relación a el stock de ideas va a ser igual a el G sub A dividido delta, ¿sí? La tasa de crecimiento de las ideas dividido la tasa a la que se descubren nuevas ideas, que es la igualdad esta que está anteriormente. Y supongamos que la participación de la población dedicada a la investigación, es decir, esta proporción, llamémosle S sub R, que es la proporción de L sub A dividido L, es decir, la parte de L que se dedica a la investigación, aumenta en forma permanente, es decir, que crece S sub R. En esto de A punto dividido A igual a
delta por S sub R de L dividido A. Entonces, esta razón de trabajadores dedicados a la investigación en relación a el stock de ideas pega un salto. Pero veámoslos en términos de estática comparativa, el impacto que tiene, lo vemos en un gráfico. Supongamos que la economía inicia en estado estacionario, ¿no? Entonces sabemos que en este punto la economía va a crecer a lo largo de la ruta de crecimiento equilibrado a la tasa de crecimiento G sub A, ¿no? Tasa de crecimiento de las ideas, esto que tenemos en el eje de abscisas, que es igual a la tasa de crecimiento de la población. Em, Esto de acuerdo a la simplificación, estas suposiciones que estamos haciendo de que no hay desbordamiento ni que hay duplicación de ideas, ¿no? Entonces, en ese punto, la razón LA sub A, que acá la ven en el eje de abscisas, es igual a la razón GA sub delta, dividido delta, ¿no? Aquí delta, fíjense, en la recta, la tasa de crecimiento de la idea es igual a delta por LA sub dividido A. Delta viene a ser la pendiente de esta recta, ¿no? Bueno, en el punto cero estamos en el equilibrio de estado estacionario. Pero claro, pensemos que G sub A es igual a N. Y aquí N se mantiene constante, es de largo plazo, es de estado estacionario, pero la tasa de crecimiento de las ideas crece a la misma velocidad que la tasa en esta suposición simplificadora, crece a la misma tasa que la tasa de crecimiento de la población, porque a la tasa que crece la población, crece el número de los investigadores. En este caso, dijimos que aumenta la proporción, o sea, no crece N, no crece L, sino que crece L sub A, dentro de el total de trabajadores. Tenemos menos trabajadores dedicados a la producción de bienes y tenemos más trabajadores dedicados a la producción de ideas. Por lo tanto, si aumenta la cantidad de trabajadores, digamos, los investigadores adicionales van a producir una mayor cantidad de nuevas ideas. Por lo tanto, la tasa de crecimiento de la tecnología también va a ser más alta en ese punto. Entonces nos vamos al punto X. Entonces el progreso tecnológico en ese punto X excede el crecimiento de la población, la tasa n, ¿no? Por lo que con el tiempo, esa razón LA sub A tiende a disminuir, así como se señala ahí con las flechas, ¿no? Desde X, del punto X hasta el punto cero, porque al declinar esa razón, la tasa de cambio tecnológico va a ir bajando gradualmente, hasta que la economía vuelva a ese punto en el que G sub A es igual a N, la ruta de crecimiento equilibrado en el estado estacionario. Entonces, un aumento permanente de la proporción de personas que se dedican a la investigación aumenta la razón de progreso tecnológico temporalmente, pero no en el largo plazo. Es decir, en el largo plazo vamos a volver a el punto en el que la tasa de crecimiento de la tecnología, de las ideas, va a ser igual a la tasa de crecimiento de la población. Es decir, que hubo un impacto de nivel, ¿no? La razón de crecimiento aumenta y el nivel de tecnología aumenta con más rapidez desde el punto cero al punto X, pero con el tiempo la tasa de crecimiento tiene que bajar hasta regresar a igualarse con G sub A. Por lo tanto, entonces la dinámica de la transición es cualitativamente similar a la del modelo de Solow. El hecho de aumentar la participación de la población que se dedica a la investigación, eso no va a generar efectos permanentes de crecimiento, sino que se producen efectos durante la transición. Efectos de crecimiento, pero durante la transición. En el largo plazo, hay efectos en el nivel, ¿no? De estado inicial y en el nivel de nivel de estado estacionario inicial y nivel de estado estacionario final. Aquí tenemos la tasa de crecimiento de las ideas
y el tiempo. En el momento en el que aumenta la cantidad de investigadores, pero no la tasa de crecimiento de la población, sino la proporción de trabajadores que se dedican a la investigación, hay un salto en la tasa de generación de nuevas ideas. Pero con el tiempo se vuelve a, digamos, converge a la tasa de crecimiento de la población, ¿no? Aquí también lo podemos ver el efecto, el impacto que tiene en el momento en el que salta el nivel de ideas, ¿no? El nivel de stock de ideas, y se produce un efecto nivel, pero la tasa, por eso está en logaritmo, ¿no? Para que podamos apreciar la tasa. Fíjense que comienza con una pendiente y culmina con una pendiente. Lo que está en el medio vendría a ser la transición, ¿no? Una vez que conocemos lo que pasa con la tecnología a lo largo del tiempo, podemos hacer un análisis en la estructura de Solow que ya conocemos, ¿no? Y nos queda de esta manera. El producto per cápita de este asterisco, ¿no? De estado estacionario está relacionado con el stock de ideas, ¿no? El nivel de tecnología A, la tasa de ahorro, la tasa de crecimiento de la población, la tasa de crecimiento de las ideas, la depreciación del capital, y este nuevo término que se agrega, 1 menos S sub R, recuerden S sub R, vendría a ser la proporción de la población que se dedica a, perdón, la proporción de los trabajadores que se dedican a la producción de ideas y no de bienes. Entonces, ¿se acuerdan que L era la suma de L sub A y L sub I? Trabajadores que se dedican a la investigación y trabajadores que se dedican a la producción de bienes y servicios. Entonces, eh, es lógico que lo L sub A no es L sub I, ¿no? Además, en la ruta de crecimiento equilibrado, esta ecuación, recuerden recién cuando vimos el ejemplo de modificar o intervenir en la proporción de población que se dedica a la investigación, a esta ecuación la habíamos llamado 9, la podemos solucionar para A. Es decir, A punto A dividido A es la tasa de crecimiento de las ideas. Si, bueno, pasamos el A del segundo término al primer término, nos queda de esta manera, ¿no? El stock de ideas va a estar dado por delta por la proporción de trabajadores respecto del total de trabajadores, perdón, la proporción de trabajadores que se dedican a la producción de ideas respecto al total de trabajadores dividido la tasa de crecimiento de las ideas. Y este A, lo sustituimos en el primer esquema y llegamos a esta conclusión, ¿no? Que el producto per cápita de estado estacionario va a estar dado por lo que vemos aquí. Veámoslo un poco más. La producción per cápita es proporcional a la población de la economía mundial. Recuerden que este modelo se ha planteado para el grupo de países avanzados como un conjunto, ¿no? Entonces, en el estado estacionario, la producción per cápita es proporcional a la población de la economía mundial, entre comillas, ¿no? A lo largo de la ruta de crecimiento equilibrado. Es decir, que el modelo muestra un efecto de escala en niveles, porque una economía mundial más grande va a ser, o bueno, una población más grande, una población mundial más grande, va a tener un ingreso per cápita más alto, ¿no? Va a ser más rica. Y este efecto nace, se fundamenta en la naturaleza no rival que tienen las ideas. Una economía más, una población mayor proporciona un mercado mayor para una idea, por un lado, o sea, desde la demanda, y además eleva el rendimiento de la investigación. Entonces, una economía mundial más populosa va a tener más posibles creadores de ideas en primer lugar, ¿no? Es decir, también hay un efecto de oferta. Fíjense que SR aparece 2 veces en esta última, en la fórmula esta, en la ecuación 11, que no le puse el 11. Una en un sentido negativo, porque más trabajadores dedicados a la investigación implica menos trabajadores dedicados a la producción de bienes. Pero también más
trabajadores dedicados a la investigación producen más ideas, lo que además aumenta el conocimiento técnico y la productividad de la economía. Acuérdense de esa naturaleza también que tienen las ideas como bien económico de externalidades positivas, ¿no? Esta es la bibliografía que he utilizado en los capítulos 4 y 5 de Jones. El texto es Introducción al crecimiento económico. El capítulo 4 es una introducción a la economía de las ideas, que está bueno que lo lean, es bastante amigable. Hay muchas cosas que, bueno, no he desarrollado aquí respecto de esa parte, lo hemos visto medio superficialmente, está bueno que lo lean. Y el capítulo 5 se focaliza en el desarrollo del modelo, que también obviamente está fundamentado en el modelo publicado por Romer, ¿no? Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima.